Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el cálculo de los valores de control en un presóstato de presión de refrigerantes. Entonces, aquí hay que identificar dos tipos de sistemas. Uno, los sistemas que operan o que tienen el elemento de expansión tipo capilar, como el que estamos viendo acá, y aquellos que tengan el elemento de expansión, una válvula de expansión termostática, tal cual como la que estamos observando aquí. Entonces, dependiendo de esta condición, podemos obtener dos tipos de calibración o ajuste de los valores. Vamos a ver cómo es el cálculo y el ajuste de los valores en el presóstato. Lo primero que hay que ubicar de un presóstato, aquí tenemos un presóstato dual, son los husillos de regulación. En este caso, para este que es cortesía Danfoss, aquí tenemos una placa con una platina de seguridad con un tornillo, que es el cual aquí va a tener la seguridad que el husillo de regulación no se vaya a mover. En este caso, aquí en este presóstato podemos ajustar la presión de cut out, y aquí en la parte de baja presión podemos ajustar la presión de cut in y el diferencial. Vean aquí donde está la platina. Bien, ahora vamos a ver cómo es el cálculo para el ajuste de los valores teniendo en cuenta el presóstato de alta presión, y este es válido para ambos sistemas. Ten en cuenta, para obtener este valor, que debo ya conocer los valores de las presiones normales tanto de succión y descarga del equipo. Entonces, para tomar un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un equipo que trabaja a 230 psi en alta y en succión, o la de baja, 30 psi. Correcto. Ahora, para calcular la presión de cut out, que es la presión a la cual se va a desactivar el compresor por alta presión, te recomiendo esta fórmula, que es igual a la presión normal de descarga por 1.25. Entonces, para el caso, tenemos que la presión de descarga es 230 por 1.25, me da que el valor de ajuste de la presión de cut out es de 285 psi-G. ¿Por qué esta presión es mayor que la de operación normal? Por muchas razones. Entre ellas, vamos a decir, la principal es que cuando el equipo comienza a trabajar después de un paro prolongado, las cargas térmicas van a ser altas. Entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a tener en la descarga los 230, vamos a tener una presión mucho mayor que esta. Entonces, debemos asegurar que el presóstato, si usted lo regula en 230 en el arranque, con esas condiciones de alta carga térmica, lo va a disparar. Entonces, por lo general, esta presión normal de trabajo de descarga se eleva aproximadamente entre un 15 o un 20% por encima de la normal. Aquí estamos tomando el valor de 1.25 como un factor de seguridad extra. Sin embargo, si este valor todavía se corta, o el presóstato corta con esta presión, hay que determinar qué es lo que está sucediendo en el equipo, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros ajustamos este valor con la presión normal por 1.25. Correcto. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar el destornillador, quitamos las platinas, ¿cierto? Y con el destornillador vamos a ajustar en este presóstato dual la presión de cut out, que es 285. Aquí tomamos el destornillador y vamos verificando hasta quedar aproximadamente 285. Recordemos que este video es solamente para calcular este valor, y ya en el canal tenemos los videos para verificar que el ajuste que hicimos aquí sea el correcto. En este caso, estos presóstatos tienen por lo general un diferencial ya ajustable. Entonces, para este caso, antes miremos lo que sucede acá, los valores calculados aquí en el manómetro. Entonces, ve aquí que nuestra presión normal va a estar alrededor de los 230 aquí, pero nuestra presión de apagado del equipo está por aquí en 285 psi-G. Correcto. Ahora vamos a saber cuál es el valor de presión al cual vuelve a encender el equipo. Entonces, hay que verificar cuál es el diferencial de
alta presión. En este caso, el diferencial viene con un valor ajustado de 58 y en otros puede ser de un valor de 48, 48, depende. Hay algunos presóstatos en los cuales nosotros podemos ajustar ese valor, ¿cierto? Entonces les recomiendo que tengamos un diferencial que nos permita un valor de la presión de cut-in. ¿Qué significa presión de cut-in en este caso? La presión de cut-out menos el diferencial, y es la presión a la cual el compresor debería encender. Entonces, en este caso, como el diferencial ya está programado o ajustado, sería 285 menos 58, nos está dando 227 psig, lo cual concuerda prácticamente con la presión normal de descarga del equipo. En caso que no tengamos un diferencial ya fijo, sino que lo puedes ajustar, recomiendo que ajustes un valor de diferencial de manera que el cut-in te dé ligeramente por debajo de la presión normal del equipo, ¿no? Para que se pueda activar. Ahora veamos esos valores aquí en el manómetro de descarga. Ya tengo los tres. Entonces aquí vean, tengo aquí el valor de la presión de cut-out, que es la presión a la cual vamos a apagar el compresor por alta presión, 285, presión normal de operación 230 y presión de cut-in en este caso 227, es prácticamente los 230. Con respecto a este valor de cut-in, puede estar ligeramente por debajo o ligeramente por encima, es mi recomendación. Entonces podría ajustarlo fácilmente en 225 o en 235, ¿cierto? Lo importante es que estas dos no estén muy alejadas. Ahora vamos a ver el ajuste de los valores para el presóstato de baja presión en equipos que operen con capilar. Estos equipos tienen algo especial, y es que estos equipos no podemos recoger o almacenar el refrigerante, sino que ya hay una igualación por efecto del mismo capilar. Entonces, para aquí vamos a hallar la presión de cut-out en el presóstato de baja presión. Recordemos que cuando hay una obstrucción, la presión de succión va a bajar, o cuando hay una fuga de refrigerantes, la presión de succión va a bajar. Por tanto, aquí lo que tenemos que hallar nosotros es la presión de cut-out por baja presión, que viene siendo la presión a la cual el compresor debe apagar porque no tenemos la presión de succión adecuada. Para este caso, le recomiendo que hallemos ese valor con base en la presión de succión normal y sea un 35% de ella. Por eso lo multiplicamos por 0.35. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, si la presión normal de succión es 30, al hacer esta multiplicación, 30 por 0.35 nos da 10 psig, y lo aproximamos a 10 prácticamente porque es más fácil trabajar con números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que para este equipo, recuerden que la presión normal de trabajo es de 30, pero si llega a los 10 psi, lo que nos está diciendo es que tenemos una falta de refrigerante, y por tanto se va a apagar el equipo por baja presión. Ahora, si el equipo se apaga por baja presión, tenemos que calcular ahora el valor al cual el compresor nuevamente va a encender en caso de normalización del sistema. Esa es la famosa presión de cut-in. Recordemos que esta presión de cut-in es mayor que la presión de cut-out. Entonces, para este caso te tengo una fórmula sencilla que significa que para calcular la presión de cut-in, o presión a la cual los compresores se vuelven a activar, es igual a la presión normal de succión por 1.15, ¿cierto? Entonces, en este caso, como la presión normal de succión es 30 por 1.15, eso nos va a dar 34.5 psi y lo redondeamos a 35 psi. Entonces, para lo que tenemos aquí, ya sabiendo que la presión de cut-in es mayor que la presión de cut-out, vamos a calcular el diferencial. En este caso, el diferencial es la diferencia de los dos, es igual a 35 menos 10 psig. Entonces eso nos da 25 psi. Bien, entonces ya yo tengo los tres valores acá. Vamos a conocerlos. Presión normal del equipo 30, presión de apagado
10 psi, y la presión a la cual vuelve a encender del equipo o presión de cut-in 35 psi-G, tal cual como estamos viendo aquí. Ahora vamos a calibrar eso en el presóstato. Recordemos que el presóstato puede ajustar dos valores, en este caso la presión de cut-in y el diferencial. Entonces tomamos nuestro destornillador y procedemos a, aquí ajustamos la presión de cut-in, va para 35, y el diferencial lo colocamos en 25, y con esto aseguramos que nuestro compresor o nuestro sistema va a apagar en los 10 psi-G que habíamos establecido y va a encender los 35 psi-G que se establecieron. Ahora vamos a ver qué pasa en los equipos en los cuales operan con válvula de expansión termostática. Estos equipos son muy especiales en el sentido que el sistema de apagado de ellos por pump down, o sea que el compresor recoge refrigerante antes de apagarse. Por tal razón, entonces este valor vamos a tener que oscilar, o la presión de cut out va a oscilar entre un valor entre 5 a 0 psi-G. Eso en pocas palabras, este compresor va a apagarse cuando la presión de succión llegue a 5 o 0 psi, o puede ser un valor intermedio, no, obviamente. ¿Por qué? Porque él está recogiendo refrigerante para evitar los efectos de arranques inundados. Entonces, para este caso, nosotros vamos a decidir que la presión de cut out por apagado por pump down es de 5 psi-G. No vamos a hallar ninguna fórmula para hallar esta presión, ya que directamente aquí lo obtenemos, ¿no? Ahora, para hallar la presión de encendido o presión de cut-in, vamos a tomar la misma regla que vimos la vez pasada. La presión de cut-in es igual a la presión normal de succión por 1.15, es la misma fórmula, y por tanto es igual a 30 por 1.15, nos da 35 psi. Entonces, en este equipo con mayor razón hay que tener este valor. ¿Por qué? Porque si él apaga en 0, apenas vayamos a encender, ¿qué va a suceder? La presión va a subir de 0, ¿cierto? Y si enciende en 10 y arranca el compresor, nuevamente va a bajar la presión y se va a apagar el compresor. Entonces, por esta razón, la presión de cut-in debe ser ligeramente mayor que la presión normal de succión. Entonces, simplemente cuando arranque el compresor, ¿qué va a hacer? La presión se va a bajar, pero ya después se va a estabilizar. Bien, entonces aquí ya tenemos los valores. Yo sé que la presión de cut-in es de 35 y la presión de cut-out es de 5. Por tanto, el diferencial, que es la diferencia aritmética de los dos, es igual a 35 menos 5 psi-G, y eso me da un valor de 30 psi, que es lo que voy a ajustar ahora aquí en el presóstato de baja. Veamos aquí los valores en el manómetro. Bajo esta nueva circunstancia, normalmente mi equipo va a estar en 30 psi-G, pero él va a apagar en 5 y va a volver a encender en 35 psi-G. Ahora vamos a ajustar ese valor acá en el presóstato. Tomamos el destornillador y vamos a ajustar el cut-in ahora en 35, obsérvelo, y vamos a ajustar el diferencial, ahí está, veámoslo aquí, 30 psi-G, obsérvelo aquí. Ya con eso estamos asegurando que ese compresor va a apagar en 5 psi-G. Bien, como última observación, después de haber ajustado estos valores aquí y acá, hay que hacer las respectivas pruebas al presóstato para verificar que realmente se cumplan todas las condiciones de apagado y encendido, tanto en el presóstato de baja como en el presóstato de alta. Si nosotros tenemos un presóstato digital, pues simplemente podemos instalar el equipo y hacer el ajuste digitalmente. Entonces no necesitamos comprobar nada, porque estos equipos tienen un ajuste digital muy preciso, pero en cambio aquí tenemos una calibración al ojo y hay que verificarla previamente. Muchas gracias y nos vemos en otro video.